qué? Un misterio. Yo una vez le pregunté, me dijo, no, es que es demasiado pronto. Bueno, Es que me cuesta creer que una persona tenga tanto poder para decidir incluso... bueno, es que en Cuba Fidel era omnipresente, Sí. omnipotente y No, omnisciente. esa es la realidad. Exacto. Pero lo que me cuesta entender es la mentalidad de todo el mundo, ¿no? Que una sola persona diga, hoy se come arroz con caca, y las personas vayan y coman arroz con caca. Bueno, te puedo hacer muchos cuentos de cuando nos repartieron, eso lo hablé con Ramón, nos repartieron los pollos porque dijeron en el periodo especial que las granjas estatales no se podían hacer cargo de las aves y nos dieron, por lo menos en La Habana, 3 pollitos por cabeza. Y la gente empezó a criar a sus animalitos convencida de que con eso iban a paliar el hambre, pero además en un lugar donde tampoco había electricidad. Estos cortes de luz que ahora le echan la culpa al embargo existen desde hace muchísimo tiempo. Así que nada, vi cosas así. ¿En qué momento tú te diste cuenta que tú eres la hija? Olvídate de que o sea, te enteraste de que era Fidel, pero ¿en qué momento tú te percataste de quién realmente era Fidel? Bueno, es que Fidel no se podía obviar en Cuba. Era muy difícil obviar a Fidel. Teníamos 2 canales de televisión que estaban en cadena transmitiendo sus discursos y todo era Fidel, todo eran carteles de Fidel, todo era Fidel. Entonces ya, si de paso te visitaban en la casa por la noche, tú no sabías si ponerte contenta o ponerte a llorar, ¿ves? Era demasiado, era demasiado. A nosotros nos hacían estudiar el discurso al día siguiente, en círculos de estudio después de la hora de clase, se suponía también era voluntario, pero que no lo era. Imprimían los discursos como si fuera un periódico y eran páginas y páginas y páginas y estabas obligado a sentarte a analizar el discurso con un profesor a la salida de la escuela en la secundaria. Era barbárico, de verdad, de verdad. Y él tuvo una época en que se dedicó al cruce de vacas, después que el Che se desapareció y que taparon toda esa historia. Los discursos eran sobre genética vacuna y era... Yo te recomiendo que busques un discurso de esa época donde él creó las especies de vaca F1, F2 y F3. Yo no sé si yo tenga paciencia para... No, es que nadie tenía paciencia. A ver, la sensación que yo tenía era que vivía en un manicomio. Eso era. Vamos a entrarnos ya un poquito en eso. ¿Tú consideras que, o sea, Fidel desde que estaba en la universidad, evidentemente uno nace hijo de HP, pero desde el momento en el que él decide que va a trabajar en base a la revolución, lo que nosotros hoy por hoy llamamos el accidente, es a ver cómo te la dibujo, porque no quiero que me funen en los comentarios, pero es esa psicología y esa manipulación que hay hoy por hoy, porque Cuba sigue siendo exactamente igual o peor, ¿venía planificada con antelación? ¿O tú consideras que eso fue algo que se fue desarrollando con el tiempo a medida que él iba tomando poder sobre el pueblo? Bueno, yo vi una vez unos libros que él había tenido donde estaba todo muy estudiado de cómo manipular a las masas y para acá y para allá. Yo creo que él... O sea, él sabía exactamente él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y si no, acuérdate que es muy bueno, era muy bueno improvisando, ¿eh? Muy bueno. Acuérdate de convertir el revés en victoria. Eso que él dijo lo convirtió en un hecho de vida. Ojalá todos tuviéramos la capacidad de convertir las derrotas en victoria tal como lo hizo él. Era una persona bastante astuta en ese sentido. Pero yo creo que al final, la conclusión a la que yo llegué hace mucho tiempo es que Cuba era lo que menos le interesaba. O sea, por Cuba y por los cubanos sentía un enorme desprecio, como es evidente, un desprecio enfermizo. Él se dedicó a exportar su revolución. O sea, que la revolución triunfa en el 59 y ya en el 59, unos meses después, ya estaban Raúl Castro y el Che dando vueltas y teniendo reuniones en la OLA y haciendo contacto con países no alineados y con todos los movimientos de liberación de aquí y de allá. Me da muchísima gracia porque ahora con esta
batida que hay un poco para justificar una intervención en Cuba de la manera que sea. No estoy diciendo que van a invadir ni nada de eso. Pero para justificar esta presión que se está haciendo en estos momentos sobre Cuba, se habla mucho de que Cuba ha tenido un profundo efecto en el hemisferio. ¿Qué hemisferio de qué? En África, en el Medio Oriente. O sea, nómbrame un país donde Cuba no ha estado metido, no ha tenido 3 espías, 4 oficinas. No existe, no existe. Una isla en el Pacífico de habla francesa ya tenía metido ahí una célula comunista. Ellos se dedicaron a exportar esto, que es lo que vemos ahora, floreciendo además de una manera incomprensible desde el año 59.